Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les saludamos desde el Hospital de Tarapoto. Les damos la cordial bienvenida desde la Oficina de Telesalud. La presente telecapacitación estará a cargo, pues, del doctor Daniel Montánchez Salamanca. Él es médico traumatólogo de nuestro hospital. El tema que vamos a tratar el día de hoy es artrosis de cadera. Bien, antes de comenzar, me gustaría de todas maneras darles las pautas básicas que deberán ustedes, en todo caso, mantener, por favor, sus micrófonos en silencio para no interferir con nuestra capacitación. Y si ustedes tienen alguna pregunta que hacer o desean hacer alguna participación, escríbanos, por favor, en la plataforma Zoom a través del chat. Bien, en todo caso, después de la ponencia, vamos a dar, pues, vamos a absorber todas las preguntas que ustedes tengan que hacerlas. Bien, sin más preámbulos, voy a presentar, pues, al doctor médico traumatólogo Daniel Montánchez Salamanca. Doctor, muy buenas tardes. Es un honor para nosotros contar con su participación y estamos, pues, listos para escucharles. Buenas tardes, soy el doctor Daniel Montánchez, traumatólogo del Hospital Los 12 de Tarapoto, San Martín. Bueno, el tema que vamos a abordar ahora es la artrosis de cadera. Ya la artrosis de cadera es una lesión muy frecuente en los últimos tiempos y que lleva muchas dudas, sobre todo en las consultas. Como sumario vamos a hablar del concepto brevemente, la clasificación etiológica, la patogenia, cuadro clínico, el diagnóstico que generalmente se hace por imágenes, el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. Como concepto, la artrosis de cadera, o también llamada coxartrosis, es una enfermedad no inflamatoria, crónica, degenerativa y progresiva. Se caracteriza por el deterioro y abrasión del cartílago articular y también por la formación de hueso nuevo en las superficies articulares. Hay que tomar en cuenta sobre todo la parte crónica y degenerativa y progresiva. O sea, esta es una enfermedad que va a ir apareciendo y va a ir aumentando poco a poco a medida que va avanzando también la edad. Por eso que también es progresiva. No se detiene, ya que todos vamos a seguir avanzando en la edad. Estas son algunas imágenes para ir viendo de qué estamos tratando. Esta es una cadera. La imagen de la izquierda ya es una cadera con signos de artrosis, desgaste a nivel de la cabeza femoral. En la del medio es una artrosis todavía leve y en la derecha también otro tipo de artrosis. Los sinónimos se va a encontrar en la bibliografía o en otras instituciones como osteoartritis de cadera, artritis hipertróficas, coxa magna, artritis degenerativas o también ya además de enfermedad degenerativa articular de la cadera. Como clasificación etiológica vamos a tener primero las primarias, que son aquellas que no se encuentra la causa aparente, y las secundarias. Dentro de aquellas vamos a tener las causadas por traumatismos, ya que puede ser agudo o crónico. Agudo por alguna lesión, por fracturas, debido en la lesión en la cabeza femoral o también a nivel del acetábulo. Y traumatismos crónicos, porque también hay llamados traumas, pequeños traumas o microtraumas, pero que van avanzando a la vez del tiempo. ¿Ya? Muchas veces algunos de los deportistas o pacientes que trabajan haciendo muchos esfuerzos y tienen microtraumas a nivel de la zona de la cadera. Otra causa también son las afecciones neuropáticas, ya como la Tobes tarsal, neuropatía de la diabetes mellitus, siringomelia, sección de nervios periféricos. La enfermedad de Perthes también es una de la mayoría de las causas, es una enfermedad que se da en la niñez, que si no se identifica a tiempo, pues en el futuro va a traer como consecuencia la complicación de la artrosis. Otra causa es la necrosis avascular, que puede ser idiopática, que no se encuentra la causa, o secundaria a múltiples lesiones que pueden ocurrir en la cabeza femoral. La displasia de caderas también es una causa de artrosis en el adulto
que se debe detectar principalmente a tiempo en los niños, incluso en los infantes o los recién nacidos. El niño puede caminar incluso con un tiempo y pues, si es que no se han dado cuenta, muchas veces la familia no se da cuenta de que está caminando con dificultad, pues se detecta la displasia de cadera que en el futuro va a traer como consecuencia la artrosis. La epifisiolisis de cadera son las fracturas, lesiones a nivel de la cabeza femoral de los niños y algunos jóvenes. Ya eso también, si no se trata adecuadamente, puede traer como consecuencia en el futuro de una artrosis de cadera. Las afecciones metabólicas y también otras afecciones articulares locales como afecciones agudas crónicas, pueden ser a veces algunas infecciones, neotraumatismo, hematomas, y difusa como la condrocalcinosis y la hematrosis de discrasias sanguíneas. Y como última también algunas causas de constitución física que puede ser también la obesidad. La patogenia brevemente, vamos a tener que va a haber una degeneración del cartílago articular con pérdida de la mucopolisacáridos ácidos, englobamiento por la membrana sinovial, hiperemia reactiva crónica, hipertrofia de la sinovial y cápsula, deformidad en flexión, abducción y rotación externa. Luego, el espasmo muscular reflejo, el incremento de la deformidad. Entonces, esto a la vez va a traer más degeneración del cartílago articular, lo que va a causar entonces ya el proceso de neoformación, engrosamiento del cartílago, aumento de vascularidad, depósito de hueso superficial y a lo que se viene a llamar los osteofitos o popularmente llamado los pico del oro. Algunas zonas lo llaman así. El cuadro clínico principalmente el paciente va a llegar por dolor articular en una o en ambas caderas, que lleva tiempo, crónico, progresivo, que ha ido avanzando a través de los meses o incluso años. Aumenta los esfuerzos de carga de peso. También el tiempo prolongado que está de pie, parado, caminar largos tramos. Incluso hay un dolor nocturno. El paciente ya solamente el hecho de pararse y caminar ya le es un problema o ya es una causa de dolor, causando que el paciente ya no quiera caminar mucho, y esto también trayendo consecuencias, pues, las atrofias musculares. Y además que ya tiene poco alivio con tratamientos tradicionales, ¿no? De antiinflamatorios, rotaciones, diferentes tratamientos que a veces lo indica el médico, la familia, para aliviar, pero ya esto poco a poco ha ido, no me lo mejora, ¿no? Sigue la molestia y el dolor. Al examen físico lo que vamos a encontrar es una claudicación a la marcha, el paciente ya no puede caminar bien, deformidad en flexión, ya la cadera ya al momento de acostarse de examinar ya tiene una contractura. Oblicuidad de la pelvis, cuando el paciente se pone de pie tiene dificultad para apoyar y se ve una oblicuidad pélvica. Aumento de la lordosis lumbar y dolor lumbar, incluso se puede irradiar hacia la columna. Desviación lateral de la columna lumbar, muchas veces nos confunde o el paciente presenta dolor en la columna y muchos se enfocan solo en la columna y al final el problema es la cadera, la pelvis. Limitación de los movimientos de la cadera en abducción y rotación. ¿Ya? Para eso también hay unos exámenes para la cadera. El primero es el test de Patrick o de Faber, prueba de Thomas y la prueba de Trendelenburg. El test de Patrick, ahí más o menos una imagen referencial, es como hacer un número 4 acostado del paciente y con la pierna, el muslo en rotación y doblando la rodilla y colocándolo encima de la otra pierna, ¿no? Haciendo un número 4. Cuando lo puede hacer completamente, entonces es negativo, pero generalmente este paciente no lo va a poder hacer, no va a poder bajar la rodilla, va a tener dolor y una contractura. La siguiente prueba también es la prueba de Thomas. Cuando uno hace la flexión sobre la cadera, va a haber una contractura de la otra pierna. Esto va a ser la parte positiva, ¿no? Entonces hay una contractura y hay dolor a nivel de la cadera. Y la otra es la Trendelenburg, que se le pide al paciente que se pare en un solo pie sobre el lado afectado. Entonces, si está sobre el lado afectado, como en la imagen B, vamos a ver que la pelvis se va a ir hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque
el lado afectado va a tener insuficiencia de los glúteos. Y entonces no va a poder sostener la pelvis y se le va a ir de lado. Como exámenes complementarios para el diagnóstico, la principal hasta ahora es la radiografía. Ya, ahí vamos a ver características de la artrosis. Complementario también podemos hacer una tomografía si ya queremos ver algo más o queremos diferenciar de algo, otra lesión, o ya tenemos planificado ya algún tipo de tratamiento. La resonancia magnética también nos va a ayudar mucho a algunos diagnósticos, y la ecografía también, si es que en caso no es parece una artrosis, pero también podría ser otro tipo de enfermedades, o un absceso, o alguna artrosis, o algún diferencial de esta lesión. En la radiografía principal vamos a encontrar deformidades que hay en el curso de la infancia. Por eso es muy importante detectar a tiempo en los niños. El rayos X de la pelvis va a ser muy importante en este transcurso de la infancia, del niño, joven, adulto. Osteoporosis regional, ¿no? Va a haber una disminución de la calidad de hueso a nivel de la cadera. Esclerosis subcondral va a ser la inflamación aparte del hueso subcondral, estrechamiento del espacio articular. Ya el espacio articular va a estar muy disminuido comparado con la otra cadera o con una cadera normal. Quiste subcondral, osteofitos marginales, y también se puede encontrar una subluxación. Acá tenemos una imagen más o menos referencial. Ahí vamos a encontrar los quistes subcondral, que se ven como unos quistecitos a nivel ya de la cabeza. Ahí vamos a ver la esclerosis subcondral, que se ve esa área blanca ya en la zona de la cabeza femoral. El estrechamiento articular o disminución del espacio articular, ya prácticamente hay un contacto de la cabeza femoral con el acetábulo. Y los llamados osteofitos, ¿no? Que como se llaman algunos, sus pico del loro. Pico del loro no es una enfermedad, sino son los osteofitos, que aparecen generalmente en todas las artrosis. Esta es una imagen de una tomografía que también ya nos ayuda a una mejor visualización. Ya nosotros lo indicamos generalmente ya para determinar el grado de lesión, o ya pensando en un tratamiento quirúrgico, o si tiene otro tipo de lesión asociado al acetábulo o la pelvis. Ahí podemos apreciar en la cadera, estamos viendo en la parte de la izquierda, que se ve cómo se ve la deformidad, ¿no? Comparado con la otra cadera. Tratamiento no quirúrgico o tratamiento conservador, ¿no? Primeramente, el reposo y limitación de la actividad física. Generalmente, cuando el paciente está con una crisis de dolor, ¿no? Debes reposar y limitarse de las actividades físicas, o ya ir disminuyendo la carga de peso. Si le gusta ir al gimnasio, le gusta hacer deporte, ya debe limitar ese grado de actividad. La reducción de peso también, si es que es obeso, o incluso si no es obeso, también la disminución de peso le va a ayudar mucho a evitar esa sobrecarga que hay sobre la cadera, evitando la fricción, evitando la inflamación y obviamente el dolor. Y también, bueno, los analgésicos y antiinflamatorios, ¿no? Según de diferentes tipos que existen. La reducción de las cargas de pesos con el uso de muletas o bastones, ¿no? Las personas muchas veces no quieren usar algún bastón o muleta porque se sienten como que les ven discapacitados. Esto es muy importante. Los pacientes que usan ya bastones cuando son mayores refieren que ya usando bastones o algo que les apoye, pueden caminar mayor distancia e incluso tienen menos dolor. Por lo tanto, toman menos medicamentos. La tracción y abducción es un tratamiento también que es para disminuir la carga de la cápsula articular, para disminuir esa fricción y alivio del dolor. También está la medicina física, ¿no? Que ya es otra especialidad, que también ellos tienen tratamientos para aliviar la molestia del dolor, la inflamación interna de la cápsula, con calores, masajes, ejercicios terapéuticos. Eso ya generalmente lo maneja mejor la medicina física. Y actualmente los tratamientos con viscosuplementación, que son las infiltraciones, con diferentes fármacos, ¿no? Los más conocidos son los ácidos hialurónicos.
Y los suplementos articulares vía oral, que hay, bueno, varios promocionados que vienen, ¿no? De colágeno, glucosamina, condroitina. Todos ellos van a ayudar a suplementar, a ayudar un poco a mejorar la nutrición del cartílago articular. Pero como les repito, esto va a ayudar a mejorar y a retrasar un poco el avance, pero siempre va a haber un desgaste a nivel de la cadera. En cuanto a alimentos, también las personas preguntan mucho qué pueden consumir. Los alimentos también van a ayudar un poco hacia el dolor, hacia la molestia, y algunos también previenen el avance un poco de la artrosis, ¿no? Sobre todo en una buena alimentación, bueno, aparte de baja de grasas, una comida sana, los pescados, los aceites, lácteos, vegetales de hojas verdes, el té verde, el ajo, es muy bueno para la inflamación, frutos secos. Y cuanto a las frutas, también manzana, melón, sandía, fresas, aguacates, cerezas, ayudan a apoyar al metabolismo articular. El omega 3, que también lo contiene, ¿no? En el salmón, las sardinas, caballa y atún, que han demostrado también tener sus propiedades antiinflamatorias. En cuanto al tratamiento ya quirúrgico, cuando ya se ha llevado el tratamiento conservador y el paciente ya no tolera el dolor, la limitación, entonces ya existen dos tipos, ¿no? Las operaciones que conservan la cadera y las operaciones que no conservan la cadera. Las que conservan la cadera generalmente son aquellas que todavía se realizan en pacientes jóvenes, que todavía no tienen todavía la articulación todavía que puede tener mayor duración antes de alguna ya definitiva. Las osteotomías, también está la técnica de la cadera colgante y las queilectomías, que son retirar todos los bordes, los osteofitos para evitar la fricción y el dolor. Y ya las operaciones que ya afectan ya la cadera, que son ya las artrodesis, que es la unión de las dos superficies. Se artrodece, ya no hay articulación, es un solo hueso, por lo tanto no hay movimiento. Esta artrodesis, bueno, generalmente no se usa mucho porque también limita el movimiento y la función en la cadera. Ya el paciente no puede doblar normalmente, ya solamente se usa en casos extremos. Artroplastia de interposición también existe, que la cadera, como tiene una fricción, disminución del espacio, se usan implantes o también el mismo tejido para que se interponga en el roce o la fricción del acetábulo con la cabeza femoral. Por lo tanto, dando tiempo, aliviando el dolor y la molestia. Y la otra tratamiento definitivo, que ya sería la prótesis total de cadera. La prótesis total de cadera, existen dos tipos, la cementada y no cementada. La que es no cementada se usa generalmente en pacientes aún relativamente adulto joven, por lo menos de 40, 50 años, y la prótesis total de cadera cementada ya cuando son mayores de 60 años. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, doctor, excelente la ponencia. Quizás vamos a tener varias preguntas aquí. ¿Podrían ustedes hacerlas a través del chat? Doctor, usted ha mencionado en todo caso que la artrosis de cadera puede manejarse de dos formas, ¿no? Un tratamiento no quirúrgico y un tratamiento quirúrgico. En la experiencia que se tiene manejando acá en el Hospital de Tarapoto, ¿cuál es y cuándo en todo caso optar primero por un tratamiento no quirúrgico y cuándo sí se tiene que llegar a un tratamiento quirúrgico? Bueno, acá en Tarapoto, por lo general, ya recibimos a los pacientes ya con signos ya de artrosis avanzada. Ya, porque generalmente cuando presentan el dolor en la cadera, generalmente se tratan ambulatoriamente, ¿no? Con antiinflamatorios, terapias físicas, dando tiempo a que vaya recuperando, ¿no? O también vemos lamentablemente que a veces se confunden estas lesiones con algún tipo de artritis, ¿no? Lo que llaman en la zona artritis reumatoidea o el famoso reumacho. Entonces, los pacientes muchas veces se tratan de esa manera, ¿no? Y cuando ya llega a nuestro servicio, pues ya viene ya con signos más avanzados de la artrosis. Si es conservador, pues
Generalmente tenemos que ver lo que es por el diagnóstico que habíamos visto con las imágenes, ¿no? De radiografía y tomografía generalmente, y también evaluar el examen físico para ver cuál es la limitación que tiene ese paciente. ¿A qué le está limitando? También de acuerdo a la edad, de acuerdo al trabajo que realiza, a la función que realiza. No es lo mismo el paciente que trabaja en escritorio, ¿no? A otro que necesita mucha fuerza y movilidad. Entonces, todas esas cosas necesitamos evaluar para determinar qué es lo mejor para el paciente, hacer un tratamiento conservador o ya tendría que hacer un tratamiento quirúrgico. Bien, y si hablamos de artrosis de cadera, ¿es sinónimo de hablar esto solamente en el adulto mayor o en cualquier grupo de edad de las personas? Claro, generalmente ya la artrosis ya se determina en un adulto, ¿no? Que durante el niño joven todavía existen otras lesiones como la enfermedad de Perthes que se nombraba, que es una lesión también que aparece en la cabeza femoral por una necrosis de la cabeza, pero él consolida, pero ya no de forma circular, sino más aplanada. Entonces esto con el futuro, con el desgaste, con el crecimiento va a producir un desgaste, una fricción mayor y puede aparecer la artrosis tempranamente, a los 30 años, 25 años, ¿no? Entonces, incluso a esas edades puede aparecer. Pero generalmente se debe a este tipo de enfermedades o traumatismos que han ido teniendo. Las luxaciones de cadera, por ejemplo, también. La luxación de cadera es una causa de necrosis avascular. Entonces, la cabeza femoral va a tener una lesión que va a ir debilitándose y va a ir aplanándose, y al ser más plano, pues va a haber una fricción con la cabeza, con el acetábulo. Ya no es redondo, entonces ese desgaste va a ir apareciendo en poco tiempo, ¿no? Entonces, por eso que no necesariamente va a ser una enfermedad exclusiva del mayor. Generalmente aparece más de joven, hay que buscar ahí la causa, qué pasó, ¿no? Y por qué tiene a temprana edad este tipo de enfermedad. Bien, vamos a contestar algunas preguntas que tenemos acá. Herminia Torres Alegría, muy buenas tardes, gracias por su pregunta. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿la infiltración de cadera es recomendado cuando hay mucho dolor? Ya, la infiltración, o sea, tiene su objetivo, es uno para aliviar el dolor y el otro también para viscosuplementación, ¿no? Para aliviar el dolor, si es muy intenso y a pesar de tratamientos vía oral o endovenosos no alivia o es muy intenso, también se usa algunos medicamentos que son antiinflamatorios esteroideos, ¿no? Que eso que va a ayudar un poco a mejorar o aliviar el dolor agudo. Entonces, se recomienda, pero evaluando al caso. Lo ideal es que lo haga un traumatólogo o también un reumatólogo que también hace este tipo de infiltraciones, ¿no? Porque hay que saber qué tipo de paciente le vas a colocar, dónde le vas a colocar y la forma que se le va a colocar. Entonces, yo sí lo recomiendo, pero es individualizado a cada paciente. Bien, Perla Sánchez, soy una paciente con artritis, AR. Sí, artritis reumatoide. Recientemente el doctor me dijo que tengo bursitis en la cadera. Al tener artritis, soy más propensa a tener artrosis. Claro, también la artritis reumatoidea con el tiempo también va esa inflamación que va a haber en la cadera, y como es una zona de carga, ¿no? Generalmente puede aparecer con mayor frecuencia en los pacientes que tienen artritis reumatoidea, sobre todo en la zona de carga que es la cadera y la rodilla. Por eso a esta paciente se recomienda siempre mantener estables con sus tratamientos, evitar el sobrepeso, porque hay un mayor riesgo de padecer de artrosis en el futuro. O sea, del tiempo podríamos decir que casi todos vamos a tener artrosis de alguna articulación, o sea, columna, cadera, rodilla, tobillo, porque va a haber un desgaste sí o sí con los años. Pero entonces, si tenemos un factor de riesgo que va a acelerar eso, entonces tenemos que adecuarnos a eso. La artritis reumatoidea es un factor de riesgo que puede aparecer mucho más precoz que las artrosis. Bien. Doctor, no sé si sería posible, nos podría en todo caso repetir un poquito o explicarnos un poquito la fisiopatología de lo que ocurre con la artrosis de cadera. Por favor, tiene una de las, por favor. Nos están pidiendo al interno que nos pueda explicar un poquito más.
naranja. Ese. Sí, esa parte, por favor. Cuando se habla en cuanto a la patogénesis, independientemente de la causa, ¿no? En general, cuando es degenerativo, va a haber, o sea, la degeneración del cartílago articular, va a haber una pérdida de mucopolisacáridos ácidos. O sea, esto va a traer como consecuencia del cuadro que va a haber un englobamiento por la membrana sinovial, ¿no? Que la membrana sinovial es la que está a nivel de la articulación. A la vez, al ver este englobamiento, va a haber una hiperemia reactiva crónica. O sea, como su nombre dice, es reactiva, es crónica, o sea, como sabemos, esto va a ir avanzando a través del tiempo. Con el tiempo va a causar una hipertrofia de la sinovial, de la membrana sinovial y la cápsula. Al tener una hipertrofia, va a aumentar de tamaño. Al aumentar el tamaño, va a haber una mayor fricción, ocupa más espacio. Entonces esto va a producir que haya una mayor fricción de lo que es el cartílago, la cabeza femoral, todo el acetábulo. Entonces esto va a traer como consecuencia también que va a haber, aparte, deformidad, inflexión y abducción y rotación externa del muslo, de la pierna del paciente. ¿Por qué hay una flexión y abducción? ¿Por qué? Por comodidad del paciente. Al tener una hipertrofia sinovial, entonces va a haber una contractura. Y por aliviar el dolor, el paciente generalmente dobla un poco más el muslo, aliviando la fricción y la compresión a nivel de la cápsula. Pero eso también va a traer como consecuencia, ¿no? Que va a haber un espasmo muscular reflejo, va a tener dolor, porque normalmente nosotros no mantenemos tanto tiempo doblada la cadera, y por eso que va a salir positivo en el examen físico, ¿no? La prueba de tomas, porque va a haber una contractura ya en esa zona. Al haber esto ya, el paciente tiene esa posición, hay espasmos, va a incrementar la deformidad. Como incrementa la deformidad, al momento de caminar, el paciente ya no camina igual, ya no camina normalmente equilibrado entre una cadera y otra, la columna, las rodillas, hace una mala posición para caminar. Esto va a causar que haya una mayor degeneración del cartílago. Por lo tanto, ya luego, más adelante, va a ir apareciendo el proceso que es de neoformación, que es de la formación del cartílago y de osteofitos. Por eso dice engrosamiento del cartílago. Ya habíamos visto que se hipertrofiaba la sinovial, pero ahora ya el cartílago se va a engrosar alrededor de toda la cápsula articular, ¿no? Que es lo que estamos viendo luego, el depósito de hueso superficial, ¿no? Y la formación de osteofitos. Se forman osteofitos no solamente alrededor de la cápsula, sino también ya de la cabeza femoral. Y estos osteofitos no son planos, no son regulares, o sea, son irregulares. No va a crecer a la par de la cabeza femoral, que es redonda, ¿no? Para que evite la fricción. Va a ser muy irregular. Y esto ya pues, va a traer como un ciclo, ¿no? Entre desgaste, crecimiento de más huesos. Eso es en cuanto a la patogenia. Bien, gracias, doctor. También nos están preguntando, en cuanto a la prótesis de cadera total, ¿en nuestro hospital se vienen desarrollando estos tipos de intervenciones? Sí, se ha ido ya desde el año pasado realizando algunos casos coordinado con las casas comerciales que tienen este tipo de materiales, porque son unos materiales ya más modernos y requieren de un instrumental especial, sobre todo para cada tipo de prótesis, ¿no? De acuerdo a la marca y casa comercial. También lo hemos realizado con colegas traumatólogos que ya tienen su experiencia en cuanto a prótesis, ¿no? Son traumatólogos protesistas. Como saben, pues ya poner una prótesis ya es cambiar prácticamente la cadera. Entonces no se puede
tener mucho rango de error. Por lo tanto, siempre, por ahora, estamos en proceso de tener más experiencia en cuanto a este tipo de operaciones para poder allá realizar con mayor frecuencia en el hospital. Pero sí se ha realizado acá. ¿Y estos pacientes también hacen terapia posteriormente a la intervención quirúrgica, doctor? Sí. Como ya vienen con una atrofia muscular, debilidad, otras lesiones musculares, al colocar la prótesis no solamente es que la prótesis va a hacer que el paciente camine, ¿no? Luego de la prótesis va a aliviar el dolor, que es el motivo de la operación, ¿no? Alivio del dolor para que pueda caminar. Pero de ahí ya necesita una terapia física para nuevamente el paciente acostumbrarse a su nueva cadera y recuperar la fuerza y motilidad de ese miembro. Porque si no lo hace bien, simplemente el paciente puede resbalarse o caer con mayor facilidad y tener otro tipo de fractura o lesión. Bien, creo que ya se acabaron las preguntas que me llegaban al interno. No sé si quedamos con alguna pregunta o alguna participación de cada uno de ustedes. De repente, ¿alguien tiene alguna experiencia, algún caso? De repente en sus puestos, centros de salud, ¿no? En cuanto al manejo, cómo están haciendo. En todo caso, si esta patología se puede detectar a nivel primario, ¿cuáles serían las recomendaciones al médico que está tratando a estos pacientes antes de referirlos al hospital? ¿O en cuánto tiempo? ¿O cuánto tiempo tendrían que darse un tratamiento farmacológico en todo caso? Claro, ahí mi recomendación para identificar, ¿no? Primero el tipo de lesión que tiene, ¿no? No solamente dejarlo como un dolor de cadera, ¿no? Hay que buscar la causa. ¿Qué le está doliendo al paciente la cadera? Si es una artrosis, artritis, se ha golpeado, se ha caído, tiene otro tipo de lesión, ¿no? Entonces, primeramente, saber identificar, ¿no? Actualizarse o estar revisando para identificar la lesión. Si tenemos a la mano algún estudio, como puse ahí, el rayos X todavía sigue siendo de mayor valor para identificar. Ya, si tenemos rayos X, pues indicarlo y para ver las características, si tiene alguna ya lesión ósea. Y si tiene toda la parte de clínica, las características, aunque radiológicamente no hay la experiencia suficiente como para determinarlo, y el paciente no mejora con los tratamientos vía oral o conservador que se le puede brindar en 1 o 2 meses, ¿no? Junto con lo que el paciente debe realizar, ¿no? Que es el reposo, cambio de hábitos también. Entonces sí le recomiendo que lo refieran para consulta para nosotros verificar y ver realmente si tiene este tipo de lesión para poderle ya indicar al paciente algunos otros tratamientos. Y también, bueno, el paciente cuando ya uno le explica, generalmente pues ya hace un poquito más de caso, se puede decir, ¿no? Ya cuando uno se le explica la gravedad que puede traer como consecuencia esta enfermedad a futuro. Porque quizás hoy, mañana, con una ampolla por 3 días, 4 días, pues ya está bien, está trabajando, está ahí aguantando el dolor, pero eso de 5 y 10 años le va a traer muchas consecuencias y quizás ya irreparables. Bien, gracias doctor, gracias por su aclaración, ¿no? Referente a lo que ha sido artrosis de cadera, que es el tema que hoy día hemos tratado. En vista de que ya no tenemos preguntas, ¿no? ¿No tenemos? Bien, agradecerle pues doctor por compartir sus conocimientos. Recordarles también a ustedes que esta ponencia ustedes lo van a encontrar en el canal de YouTube de nuestro hospital dentro de las 48 a 72 horas, ¿no? Y pueden volverlo a escuchar o si tienen alguna duda, alguna inquietud, también pueden hacernos llegar a través de ese medio que el doctor creo que nos podría apoyar en complacernos en las dudas que ustedes puedan tener para emitir sus respuestas. Bien, entonces estaríamos finalizando la exposición del día de hoy, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su participación y bueno, esperándoles la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana. Muy buenas tardes. Gobierno Regional de San Martín.